Bueno, amigos y amigas, bienvenidos una vez más al Silenciero Podcast, el podcast sobre literatura y otras yerbas, falopa, toda la bola que nos gusta a nosotros. ¿Este qué es el tercer, cuarto capítulo? Cuarto de esta temporada, cuarto capítulo. Cada vez la puesta en escena se supera, cada vez sumamos más gente. Hoy está Charlie, el Tech Boy, Carola, la directora ejecutiva, Iván, el asistente de dirección y de dirección ejecutiva. Estoy acá con mi amigo Manuel Díez. Buenas, ¿cómo le va a la gente? ¿Todo bien, bro? Bien, tranquilo. ¿Estuviste leyendo estas semanas? Estuve leyendo, se me acumularon muchas cosas. Sí, semana de parciales. Sí, ¿no? Sumada, bueno, la situación de salud de mi vieja. Temas familiares. Podemos hacer una terapia acá. Podríamos. Pero bueno, nada. Logré preparar el capítulo un poco orientado por el ensayo previo que hicimos para la materia Narrativa Argentina 2. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del gran César Aira y su novela El llanto. ¿Por qué la elegí? Dale. Básicamente porque hasta hace muy poco era la única novela que había leído de él. Bien. Fue una de esas lecturas que me dieron un sacudón. O sea, leí algo que no había leído nunca en otro lado, como me pasó también con Sader, por ejemplo. Uh-huh. Me gustó mucho y bueno, después leí un poquito más, pero me parece una novela buenísima y me parece una buena excusa también para hablar de Aira, ¿no? Y la figura de escritor de Aira, qué se dice de él, cómo divide aguas, ¿no? Gente que lo ama, gente que lo odia, cómo publica y dónde su vanguardismo, su originalidad. Bien. Yo quiero hablar de absolutamente todo eso también. Yo le voy a decir César Arya Stark. ¿Te parece? Lo denominamos así en este capítulo. Sí, me gusta. Para bajarle un poco el tono. ¿Cuál es la relación entre Aira y Arya Stark? Arya es la que mata al... Sí, Arya se convierte en una asesina. Es que no vi las últimas temporadas yo. Está mal, ¿no? Creo que vi hasta la 4. No, viste lo mejor igual. Vi lo mejor, sí, claro. Sí. Después me aburrí. Las dos últimas. Pero Aira es un personaje misterioso. Sí, da pocas notas, no parece. No, bueno, me refiero al personaje de Game of Thrones. Ah, pero también Arya. Arya Stark es un personaje misterioso que aprende de a poco a matar. Tiene una lista de gente a las que va a matar. Es verdad, sí. Hay algo vanguardista ahí, ¿no? Matar a cierta tradición, si se quiere. Es verdad, puede ser. No es la posición de Aira igual. De ¿Cuál es Aira, escritor. Me parece, respecto al vanguardismo. ¿Cuál es la posición de Aira sobre el vanguardismo? Yo creo que Aira, en buena medida, está dividido, sí. Perdón, mejor. Sí. ¿Qué es el vanguardismo? A ver, empezá por ahí. Bueno, el vanguardismo. Como yo lo entiendo, me parece que yo adhiero con Aira, me gusta la posición de Aira respecto al vanguardismo, en tanto no supone una ruptura con la tradición. Yo creo que Aira se pregunta cómo hacer algo nuevo tomando lo viejo. No supone una ruptura absoluta como lo hace la concepción para mí más naif del vanguardismo, que pretende hacer algo totalmente original, ¿no? Y Aira, yo en las entrevistas y demás, reivindica lo que él llama la buena literatura. Habla de Borges, habla, no sé, de Pizarnik, escribió un ensayo. No sabía eso de que era tan lector de poesía. Sí, casi incluso más que... Sí, me pareció eso. Narrativa. Y se nota mucho eso para mí. Pero no escribe poesía él. No, pero en su prosa hay mucho de poesía, creo yo. ¿Sí? Ya nos vamos a meter. Sí. Yo opino casi lo opuesto, pero ya no vamos a meter en eso. Pero entonces, el vanguardismo, una entrevista de Aira que me encantó, en la que hay un texto, ¿cómo se llama? De las vanguardias. Sí, la nueva vanguardia, si no me equivoco, ahora lo voy a buscar. Pero un texto de Aira en el que propone que el vanguardismo es el procedimiento, ¿no? Hacer vanguardia es inventar un procedimiento nuevo, claro, que no la obra. La vanguardia no está tan relacionada con lo que se hace, sino con cómo se lo hace. Exacto, sí. La nueva escritura se llama este ensayo. La nueva escritura, ahí va. Y no me pareció tan certero eso a mi gusto. Me gustó mucho más lo que dijo en una entrevista en la que habló de la vanguardia como sabotaje. Me encantó y se los voy a decir, a ver.
La vanguardia como sabotaje. La entrevista la pueden encontrar en YouTube. Se llama En Conversación. Pongan César Aira en Conversación y lo van a encontrar. Y ahí dice: lo nuevo y lo distinto se hace mediante el sabotaje. Hacer algo que parezca una novela común, pero que por dentro esté agujereada. Para mí define esta concepción de Aira de la vanguardia, define la novela de la que vamos a hablar hoy, que es El llanto, que se presenta como algo ligero, algo banal, una novela más, y si uno la desmenuza, encuentra que es una maravilla, una obra maestra, que hay mucho más de lo que parece a priori. Bien. ¿Qué te parece, Fipo? Yo no comparto que sea una obra maestra. Me parece una buena novela. Me parece la mejor novela de Aira de las que leí. No leí tantas. De las que leí es la mejor. Quizás la única que me gustó, realmente. Mira. Sí, sobre las vanguardias hay algo que dice Aira en ese texto. De las, ¿cómo se llaman? Las nuevas escrituras. Pará, ¿te parece? Vayamos a las que no te gustaron. Sí. Es algo peor que lo que no me haya gustado. Me parecieron intrascendentes. El mármol que tenemos acá. Pero hay algo, o sea, yo de César Aira opino que es en igual medida un escritor brillante y un estafador y un chanta, como todos los vanguardistas, ¿no? Porque esa es un poco la gracia de la vanguardia. Que vos ves una obra Duchamp. Vanguardista, Duchamp, Rothko, El inodoro de Duchamp. Miró, todos eso, que vos decís, ¿esto es una joda? ¿Me están tomando el pelo? Y un poco es una joda. Un poco es una tomada del pelo. Y con Aira, bueno, me pasa lo mismo porque es un escritor vanguardista. Entonces él, si se pone en esa posición, un poco... Nada, a mí me pasa eso con... Pero te rompe un poco los huevos, ¿o no? ¿Qué cosa? Y estas novelitas medio... Sí, me rompe esto, mira. En un momento dice... Antes te quiero preguntar algo. ¿Te Sí. gusta el freestyle? Sí, me gusta el freestyle. Ah, bueno. Después quiero decirte algo sobre Pero eso. esto, bueno, sí. Dale. Dice, lo más sano de las vanguardias es devolver al primer plano la acción. No importa si parece frenética, lúdica, sin dirección, desinteresada de los resultados. Tiene que desinteresarse de los resultados para seguir siendo acción. Bien. Y ahí plantea al ¿Esto qué es? ¿Un texto de él o...? Esa es la nueva escritura, creo que termina así. Ah, mirá. Ahí plantea algo de que lo copado de hacer arte, que tenga esa cosa de la acción y de lo lúdico. Y yo no identifico así el arte, yo. Que no importa el resultado, que es un poco lo que pasa con las novelas de Aira. Sí. Medio que no importa qué pasa. Puede pasar cualquier cosa y es lo mismo. Eso a mí me parece que es en gran medida una estafa con los lectores, con el texto en sí mismo. En El llanto no. El llanto me parece una grandísima novela, porque este procedimiento y esta lógica airiana que se da siempre en todas sus novelas, en El llanto funciona a la perfección intrínsecamente con el texto. La lógica funciona a la perfección, eso mismo, porque en la novela, ya vamos a meternos en la novela, pero se habla de la realidad, de la ficción, de qué es lo real. Nosotros siempre tratamos novelas que andan por eso, ¿viste? Sí. Por esos temas. Y te gusta el psicoanálisis. Por algo será, por algo será. Entonces, yo no veo a la literatura o al arte como algo despojado de los resultados. Claro. Me parece holgazán eso. Sí. Yo no veo que tiene que tener algo lúdico, seguro. Que tiene que tener algo de acción y todo eso, seguro. Pero yo a la literatura no la veo, o a hacer arte no lo veo como un juego, sino más como un trabajo, a cualquier arte. Está bueno lo que decís, coincido, ¿eh? En buena un trabajo parte no como algo remunerado, sino como No. la forma de transformar la realidad. A eso. Pero por eso yo te hablaba del sabotaje, porque yo creo que Aira se presenta como un escritor meramente lúdico. Ah, juego, invento, me chupo un huevo. Pero yo no se lo creo. Él dice que no corrige, por ejemplo. Uh-huh. Yo no se lo creo eso. Para mí corrige un montón los textos. Yo creo que al nivel de la trama, sí, hay juego, hay improvisación, pone lo que se le ocurra, ahí sí, aparece cualquier cosa sin sentido. Pero al nivel del texto, de la construcción de la frase, para mí hay un laburo muy artesanal. Para mí él Obsesivo, es un grandísimo narrador,
muy disfrutable en su narración, como un excelente narrador, que lo Sí. que cuenta lo cuenta bien, lindo, divertido. Después lo que cuenta me parece intrascendente. Y capaz que en el llanto sí me parece un poco eso, que está laburado el llanto, que es un Sí, texto sí. laburado. Él No me dice- parece como que salió así nomás. No, para Otros mí textos tampoco. sí, estos que están acá. Bueno, pero eso te Lo quiero saben. hablar. El freestyle. ¿Conoces a Stuart? Sí, Bueno, yo entré al freestyle un poco por Stuart. mira. El poeta del freestyle, el argentino al menos, ¿no? Poeta está ahí, bueno, con sus características. Pero lo que me gustaba del chabón es que en medio de una batalla de freestyle, le contamos a la gente, apunta a... Todo el mundo sabe lo que es una batalla, ¿o no? Sí, creo ¿Ah? que sí, bueno. Lastimar al otro, ¿no? Ah, sí, una batalla, lo entiendo, sí. Más cerca. Ahí está bien. Arreglamos, esto es producción en vivo. Bien. Sí. Stuart. en el Stuart, freestyle. entonces, la batalla de freestyle que hay que ganarle al otro hiriéndolo, ¿no? Diciéndole todo lo malo O que rapeando tiene. mejor. O rapeando mejor, bueno. Y Stuart, en medio de eso, metía poesía. Y hasta se olvidaba de su rival. Y Stuart tenía eso que a mí me enamoró de Stuart. Que realmente improvisaba. Vos te das cuenta que hay freestylers que están casi formateados como robots, que son los mejores en las batallas. Que los chabones, claro, practicaron tanto que ya tienen preseteado a qué punchline llegar, qué decirle al otro y arman toda su barra en función de lo que van a decir al final. Ujú, Y con Stuart pasaba que realmente improvisaba claro. en cada línea y se lanzaba e inventaba en el momento. Entonces el chabón tenía minutos enteros en los que era patético, que vos lo escuchabas y hasta faltaba la rima, ¿entendés? Que decías, este chabón no puede estar en la FMS. Y en Pero- ese mismo minuto, ponele 2, 3 líneas eran geniales. Y eso se derivaba también de su procedimiento, que era la improvisación plena. Yo creo que con Aira, haciendo un paralelismo muy extraño, Aira ¿no? y Stuart. Aira y Stuart. Una monografía. Pero hay algo que los une, que es jugársela, tomar ese riesgo de la improvisación. Entonces con Aira tenemos novelas como El Llanto, que es para mí buenísima y para vos también buena, y otras novelas que son una cagada. Sí. Pero eso, que esté El Llanto también es gracias a todas las otras que son una cagada. Un poco ese es el precio que hay que pagar a la hora de improvisar como improvisa Aira, ¿no? Jugársela en ese sentido. Yo, puede ser que coincida un poco. No sé si lo veo así. Yo para mí, lo que pasa es que con Aira es que su obra, su manera, su forma de publicar, Aira publica a veces 2, 3 libros por año. Tiene publicado más de 50, 70 novelas. Generalmente las novelas tienen 60 páginas, 70 páginas. Algunas tienen más. Cuando tienen más de 70 páginas para mí es un problema. Porque lo bueno de él está cuando concentra en esa cantidad, ni muy poquito. Quiero hablar sobre un cuento después, El Carrito, que es un cuento cortito. Ni muy largo, porque ya muy largo empieza a desvariar y ya se pierde el compromiso con la historia en algún punto. En El Llanto la medida está perfecta, está concentradísimo, todo cumple con algún tipo de lógica, pero lo que te quería decir es que como la narrativa de Aira hace sistema en toda su obra, es decir, uno cuando lee una novela de Aira sabe que va a esperar, sabe que puede esperar que sucedan acontecimientos fantásticos, delirantes, 100% improbables de que pase. Eso hace sistema en toda su obra, ¿no? Cuando uno agarra un libro de Aira ya se puede esperar eso. Entonces toda la genialidad que yo encontré en El Llanto, después de leer otras novelas de Aira, digo, che, entonces esto, ¿qué fue? ¿Ojete? En este le salió bien, en otro le sale mal. Sí. Bueno, viste que en la nueva escritura habla del azar como procedimiento también. Sí. Hay algo de la suerte en juego, sí. Perdón Sí, que te interrumpí. hay algo de la Dale. suerte. Él lo dice que, bueno, que viste que por más que sea completamente al azar, siempre hay algo del autor. ¿Cómo también. se llamaba el músico que citaba él en ese ensayo? John Cage. Ahí está. John Cage tiene una Que pieza componía llama- como utilizando el azar, ¿no? Claro, como una barra tipo de Excel y iba eligiendo estafador. Bueno, John Cage tiene una obra que se llama 4 minutos 33 segundos, que él se sienta en el piano y durante 4 minutos 33 segundos no hace nada de silencio. Wow. Una estafa. Una estafa, por favor. Y la gente paga para ver a eso. Bueno, esas son las cosas de Es la Duchamp. vanguardia. ¿Eh? Para mí es Esas son las Duchamp, cosas de la sí. vanguardia que al mismo tiempo nosotros estamos hablando de eso y eso lo termina reivindicando y me da mucha bronca.
Enojado. Sí, esas cosas me parecen una estafa. Los cuadros de Miró, yo no entiendo nada de artes, de pintura, ni de artes plásticas, no entiendo nada. Pero me parecen en gran medida las vanguardias una estafa. ¿Qué es la gracia de las vanguardias? Intentan eso. Y entonces provocar, ¿no? Son provocadoras. Sí, pero ni siquiera tanto. Pero te enoja, mirá. Estás enojado con las vanguardias. Pero al contrario, por ejemplo, una vanguardia que me llegó en algún momento fue el punk. ¿El punk para vos es una vanguardia? No, el punk es... ¿Qué? circo. No me gusta el punk, no sé. Yo te defiendo a muerte a... No sé si es vanguardia. Ricky Espinosa, no me gusta el punk. Nada, banco más que a César Aira. Pero eso es otra discusión. No te gusta el punk. Pero bueno, el punk es una vanguardia. A menos que algunos temas de Divididos de punk me gustan. No. Punk. No, el punk me parece una garompa. Bueno, esa fue una vanguardia que me policía, Yo en algún punto también son provocantes. Te causa lo mismo que... Sí, pero bastante menos sofisticado que Aira, a mi gusto. Depende cuál, eso es lo que pasa. Claro, bueno. Depende cuál de Aira. Yo creo que vos tuviste la suerte de leer primero... eso es clave, boludo. Yo leí primero otras y además yo leí a Aira, también matizado por Coban. Por el señor. Claro. Martín Coban. Claro. Yo fui a leer a Aira, habiéndome, primero con la clase del llanto, habiendo leído el llanto y también escuchándome una entrevista en la que Coban recomendaba 5 novelas, 6 de Aira. Y claro, me fui a leer Emma la cautiva y para mí es buenísima también. Claro. Ahora, yendo a lo que decías del sistema, hay algo ahí me parece, porque esto también se lo estoy robando a Coban. ¿Te acordás que con Saer, Juan José Saer, veíamos que su obra hacía sistema en el sentido de que los personajes de las novelas se repetían, se relacionaban unas novelas con otras, de los cuentos también, ¿viste? Sí. Aira, yo creo que más que tiene el dispositivo contrario, incluso, que es fragmentar. Si Saer hace de la obra una totalidad, Aira hace de la obra lo más fragmentario posible. Entonces publica en cualquier lado, sus libros no se pueden conseguir, no se repiten los personajes. Hace tiradas cortas en editoriales independientes que no las conoce nadie. En ese sentido, lo contrario a Saer, pero sí hay algo que se repite, que es esto que decías vos, que me parece a mí hace más al estilo de Aira que a la obra en sí, que es el contrato de lectura, ¿no? Uno cuando va a leer a Aira, si ya leíste 1 o 2 novelas antes, sabés que en algún momento te vas a encontrar con una falopeada. Al nivel de la trama. Bien. ¿Te parece meternos en el llanto de lleno? Vamos con el llanto. Silencio. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Dale. ¿Qué redes? Instagram tenés El Silenciero Podcast. YouTube, El Silenciero Podcast. El Silenciero. El Silenciero, perdón. Spotify, El Silenciero Podcast. Sí. El Silenciero. Hay el logo de un gatito. Sí. Después lo podemos poner en la descripción igual del video. Mira, por supuesto. Bueno, a ver el llanto. Hace un resumen, es raro hacer un resumen. Eso, resumen del llanto. Para chabón, mí, sí. Bueno, vamos por el... No, es que para mí me encantan las premisas de Aira. Las premisas de las que parte, que tienen que ver con las vanguardias. Eso que tiene como los disparadores me parecen fantásticos. Después siento que se diluyen. ¿Cuál te pensás que es en este caso la premisa? La premisa, un tipo que se encuentra llorando y dice que es lo peor que le pasó. Y a partir de ahí empieza a hablar un poco de una separación, creo. Sí. Pero a ver, es difícil hacer un resumen, porque es básicamente contar... Sí, un tipo se encuentra llorando, intenta darle un sentido a eso, diría, y intenta hacer de eso una narración. Ahí hay algo muy interesante para mí, que el narrador es un poeta que se encuentra intentando hacer una narración de eso que le pasó, ¿no? Y no lo logra del todo. Por eso también en esto que decías vos, de que al interior del llanto, incluso las contradicciones propias de un escritor como Aira hasta cobran otro sentido. Por ejemplo, al nivel de la trama, como decíamos antes, ¿no? Yo creo que sí tenemos improvisación y falopa, porque tenemos la escena de un japonés. Claro, primero él cuenta que está con su mujer. Y cuenta que se gana como un premio para irse a Polonia. Sí. En Polonia no le dan plata, entonces medio que queda como viviendo como un linchera no sé cuánto tiempo. Después logra volver. Cuando vuelve, como que no se había olvidado de cómo hablar. Una cosa así era. La mujer lo ayuda a hablar. Después se entera que la mujer
está saliendo con un japonés. Pero pará, antes de eso, Sí, el momento, claro, pega una beca y se va a Varsovia. Y después, más adelante en el texto, el mismo narrador dice, si alguna vez llego a viajar, claro. como si se hubiese Se olvidado. contradice. Claro, las contradicciones, sí. En ¿Qué un más? momento dice que es abstemio. Sí, Y después dice que, o primero dice que toma champagne y después dice que es abstemio. sí. Eso pasa mucho. Bueno, en un momento cuando vuelve la mujer está con un japonés. Pará, el suicidio. El suicidio, boludo. Cuando Vamos a piensa en leer el suicidarse. suicidio. Ay, boludo, qué bueno que es eso. Pará, seguí hablando así mientras lo busco. Bueno, La mujer. la ¿Qué vas a mujer decir? está con un japonés. eso. En un momento se embaraza. En un momento van a comer y el japonés pone una bomba en el lugar. Claro, esa es la primera vez, pará. Esa es la primera vez que él encuentra la infidelidad de su Con mujer. el Va japonés. a un restaurante a hablar con una mina con la que estaban trabajando en un guión y encuentra a su mujer con un japonés. El japonés no hablaba castellano y ella no hablaba... Japonés. Ella lo hablaba japonés, entonces no se podían hablar, pero había una seducción entre ellos, enigmática. Ahí hay algo muy interesante. Y después, claro, uno piensa ahí que está leyendo la típica escena de una infidelidad. Ujú. No, bueno, el chabón se encuentra con que la mujer lo hace cornudo, se separan y de repente, falopa. El japonés explota una bomba que mata al primer ministro de Argentina. Y en un momento él dice, che, pero Argentina no tiene primer ministro. Eso me parece muy gracioso, Excelente, muy bueno. excelente. Bueno, después la mina queda embarazada de quintillizos del japonés, se viaja a Japón. Sí, de eso se entera él viendo, al final, viendo la tele, ve la noticia de los únicos quintillizos de la historia y es su esposa con el japonés. En un momento él tiene un perro, Rintintín, Hmm. empieza a hablar Rintintín, habla con un grillo. Sí. Bueno, delirante. Pero lo que se concentra, todo esto se concentra, yo tengo ahí varias cosas marcadas que me parece que hacen a la lógica del texto, pero se concentra en el final. Vamos a spoilearlo el final, obviamente. Yo quiero hablar mucho del final. Bien. El final para mí en este caso es fantástico y está muy bien puesto ahí. Y está laburado. No así en otros textos de Aira, pero este me parece fantástico el final. En el final, en un momento, él como que sigue llorando, está súper angustiado y se va y escucha ruidos en la casa. Él dice que está solo, siempre dice que está solo, y en un momento escucha ruidos en la casa, en el baño. Sí, pará, ahí hay algo, Fipo, porque al principio del texto, principio, las primeras páginas, él escucha estos ruidos y se le abre la pregunta. Che, ¿qué onda? ¿Estoy solo o qué son No, esos no me ruidos acuerdo en de la casa? Sí. No me acordaba. Y después, al final, me parece importante esto porque la novela se estructura abriendo todo el tiempo preguntas que no se responden. Confunde al lector todo el tiempo. Sí. Y el final tiene toda otra dimensión que es justamente abrir una pregunta y responderla. Si al principio el narrador se preguntaba, che, ¿qué onda? ¿Qué son esos ruidos en la casa? Al final se responde, esos ruidos son mi familia, ¿no? Eso también hay el contraste. Claro, cuando escucha los ruidos va al baño y está el hijo. Que encima esto es irrelevante porque la trama funciona igual, pero uno después Coban cuenta que el hijo de César Aira se llama Tomás, ¿no? Como en la novela. No lo recuerdo, pero sí. Y después sigue y va a la pieza y está la mujer Liliana como la mujer de César Aira, que también se llama Liliana. O sea que hay algo algo autobiográfico. autobiográfico. No importa igual porque no Sí. es relevante a la trama de la novela. Podría ser otro nombre. Pero bueno, entonces ahí se resignifica todo. Lo que Pará, te quiero leer. Bueno, al principio, como les decía, la página 9, apenas iniciado, dice que el llanto lo exhibe, ¿no? El sueño inestable y problemático de los otros en la casa me hace momentáneo. Ahí ya aparecía y uno como lector, hasta el final no tiene ni idea de Claro. eso, ¿no? Hay mucha alucinación, hay mucho de locura. De No sueño. De sueño, un universo onírico. Mi domicilio está lleno de intrusos, dice. Aún solo me estoy exhibiendo. O sea, ¿qué onda? Uno cuando lee, está solo, hay gente, está flasheando cualquiera, se siente solo. Hay como una contradicción en la frase misma, en 2 líneas, ¿viste? Sí. Que después, por primera vez en el final, cobra una certeza, ¿no? ¿Quiénes son esos otros? Que bueno, era finalmente la familia. Perdón, La ¿qué familia. estabas diciendo? No, eso. Y yo quería leerles el suicidio.
que para mí también define la literatura de Aira y esta novela en muchos sentidos. Recuerden seguirnos en Instagram y en Spotify y en YouTube. Mientras Manuel busca Escuchen, sus- Sí, dale. Ya como arranca esto. Y pensar que durante años había vivido con el temor de que Claudia fuera lesbiana, lamentándose él de que su esposa le fue infiel, ¿no? Ahora me paralizaba el miedo de que cuando tuviéramos la explicación que se hacía ya inevitable, Claudia, presa de la locura en la que la veía sumida, me gritara en la cara que el miembro de Iso, el japonés, era más grande que el mío. Que se mantenía enhiesto noches enteras. Tomé la decisión de suicidarme, de tirarme por el balcón. Punto. Y abajo sigue. Y sigue, sí. No importa. Sus salidas con Iso sigue contando. Es fantástico para mí esto, porque al mismo momento no es que habla del suicidio y en el instante siguiente, el párrafo siguiente ya se olvida. No lo retoma nunca más. ¿A vos eso te parece fantástico? Sí. Para qué? esta novela. Ah, bien. Para esta novela. ¿Por qué? Porque para mí todo eso se hace una lógica al final. Cuando Sí, se pero antes revela... del final también, para mí, mira, vamos a hacer un recorrido que... Bueno, yo hice como un ensayo sobre esta novela que se llama... Le puse un nombre que nada que ver igual con lo que digo, pero tiene fue en el título. Realidad y locura. Un triángulo deforme. Entonces, la hipótesis es que, a diferencia de lo que nos tenemos que encontrar en la literatura, no se trata en esta novela simplemente de que algo se presente como realidad y después haya otros elementos que la rompan y que te hagan dudar. Lo más interesante para mí de esta novela es que los límites en ningún momento se establecen. En ningún momento queda claro qué es realidad y qué no. No es que al principio te cuenta algo real y después... Bueno, al pasa... final sí. Al final sí, pero al final... Después yo quiero ir al final porque yo creo que es un final menos feliz de lo que parece. De vuelta al sabotaje. Pero bueno, entonces, la realidad... Pero sí, pará. sí, dale. Al final, uno se queda, cuando termina de leer el texto, se queda pensando que lo realmente real, si se quiere, es el final, en el que él está con su esposa y su hijo en la casa. Vamos al final, ¿por qué no? Arrancar por el final. Porque somos vanguardistas de repente. El final sí, seguramente se establece como realidad. Al final sí, ahí sí. Bueno, quizás invirtiendo la lógica, ¿no? No claro, ¿no? Pero yo creo que cuando uno termina pero el texto sí. se queda con esa impresión. A mí lo que me parece de esto, acá una cita de Lacan, dice: lo real es algo que volvemos a encontrar en el mismo lugar. Siempre a la misma hora de la noche hallaremos tal estrella sobre tal meridiano. Siempre está ahí, siempre es la misma. El final en esta novela tiene este carácter, ¿no? Si la novela se rige por el movimiento, por ejemplo, hay un leitmotiv que se repite en la novela que es lo que yo más temía, ¿no? Sí. Otra cosa para mí muy buena es que lo que yo más temía va cambiando todo el tiempo. A veces lo que él más temía era que Claudia lo abandonara. A veces lo que él más temía era estar solo. A veces lo que él más temía era largarse a llorar. No, que alguien se largue a llorar en medio de una conversación. Eso, güey. A veces lo que él más temía no era estar solo, sino lo contrario, estar acompañado. O sea, eso lo que yo más temía va mutando a lo largo de la novela, pero algo se mantiene estable, que es el miedo, ¿no? Cambia lo que él más temía, pero el chabón no deja de tener miedo. Mira, en un momento dice esta frase: no hay nada más real que lo que parece una pesadilla. Bien. Me parece que tiene el sentido de la novela está un poco en esa frase. Que la novela tiene un poco la lógica de una pesadilla. De cosas que no se explican, pero que a la vez uno las toma como que están dadas así. Sí. De que es aterrador. Sí. En un momento dice, perdón, Fipo, para agregar, todo puede ser una ilusión. Todo puede ser una ilusión, ¿no? O sea, no sabemos qué es real y qué no. Y después, más adelante, dice, la ilusión puede volverse real. Uh-huh. En esa oscilación está todo. Todo está ahí. En esa oscilación, o sea, todo es una ilusión, la ilusión puede volverse real.
No está claro el límite, ¿entendés? Entonces, lo que yo más temía, bueno, es una marca de que de esto que va moviéndose todo el tiempo y al final, yo creo que en este caso tiene como una parálisis, ¿no? Queda quieto, es la última vez que aparece, ¿no? Por ser el final. Y lo que él más temía, paradójicamente, al final, era no estar solo. ¿Dice eso? Sí, vamos a leerlo. Al final, lo que aparece como el temor es no estar solo. Banquen que lo encuentro. Suscríbete, seguro que es. Bueno, escuchen, cuando él ve a su hijo, dice, veo toda la dimensión de mi desgracia, pero la veo al revés. Como felicidad. Hay algo lindo. Sí. Ahí ya te da la pauta de un final feliz. Sin embargo, después dice, debería ser una tipología de lo que yo más temía, para tratar de entender. Debería empezar por lo más simple, que es mi presencia en el departamento, solo, de noche. ¿Qué es lo que yo más temía entonces? La respuesta es una sola, que hubiera alguien más. Alguien, nada más. Pero qué curioso, ¿no fue lo que me pasó? ¿No fue lo contrario lo que me pasó cuando mi esposa me abandonó y me dejó aquí solo? Lo que yo más temía, ¿no fue lo contrario? Entonces la última vez que aparece este leitmotiv, lo que más teme es no estar solo. Y me parece una clave de la lectura del final, me parece que es lo que a él le pasa con el llanto. ¿Qué recordás, Fipo, de lo que dice él sobre su llanto al final? No me acuerdo. No desaparece el llanto, no desaparece la angustia. Fíjate lo que dice. No quiero que vea que estuve llorando. No lo verá. Habla de su hijo, ¿no? Hay un regocijo y un goce en el hecho de que sea un secreto el llanto, ¿no? No lo verá. Nunca lo sabrá porque no se lo diré. Y aunque lo averigüe, nunca sabrá por qué. Nunca. Como exaltado. Las lágrimas se han congelado bajo mis pies y me siento victorioso, sádico. Casi risueño por no compartir nada del dolor del mundo, ni una gota. Mis hijos nunca lo sabrán, con signo de exclamación. Grito interiormente. Un goce, no es que el llanto desapareció, sino en el que sus hijos no lo sepan, ¿no? Y después dice, el llanto no ha desaparecido, solo se envuelve en el secreto que lo hizo nacer. Entonces al narrador le basta con que su llanto siga siendo un secreto, digamos, ¿no? Con estar solo. Si él lo que más temía era no estar solo, en ese llanto sigue estando solo, al no compartirlo, ni siquiera con sus hijos, ni con su esposa, ni con nadie. Ahí me parece que al final hay algo en lo que decía del sabotaje, ¿no? Parece, a priori uno lo lee, la escena es la de un final feliz. Él se encuentra con sus hijos, lo levanta, lo abraza, le dice no estés descalzo, vuelve a la cama y ve a su esposa y se duermen juntos. La escena, la trama es de un final feliz, pero cuando uno lee el texto, el chabón no desapareció el llanto, no se lo cuenta a nadie, quiere estar solo, el llanto sigue siendo un secreto. No, y la angustia fue real también. Y la angustia, sí. Por esto, que no hay nada más real que lo que parece una pesadilla. Eso. La angustia sigue estando. En un momento dice, se llora por el relato, por el pasado o lo que pasó. Una vez más, como que la ficción ocupa el lugar de la realidad en muchos casos. En un momento dice, así viví mi historia, así la viví, mi historia como ficción, dice. Y fíjate esto, agregando lo que vos decías. También esto está en las últimas 3 páginas, de las 73 a las 76. Es real, muy real, demasiado real. O sea, simplemente real. Y todo el horror está en que lo sea, real al fin. O sea, en el horror final lo que más temía es la plena realidad, es encontrarse con su realidad, de su familia, con eso que no duda. Paradójicamente, por eso digo que es que parece un final feliz, pero no lo es tanto para mí. Que igual Coban, o sea, yo entiendo que las lecturas en general apuntan a la felicidad, porque también lo dice él, veo a mi hijo, me pongo feliz, está eso.
Pero me parece que lo que yo he leído se omite esta parte al nivel del texto, que lo que el chabón está diciendo es: me sigo sintiendo solo, sigo angustiado, sigo llorando, es un secreto. No lo comparto, pero sigue estando. ¿Qué opinás? No, sí, me parece. Yo coincido de alguna manera. Por eso siento que esta novela sí funciona en la Sí. lógica haitiana. Porque el final cumple una lógica interna la novela. Lo que, una vez más, no pasa en todas las novelas de Aira, ni en todos los textos de Aira. Pero sí, creo que en este... A mí me gustaría... Nada, yo me quedo con eso, ¿viste? Si uno... Esta es una gran primera novela para leer de Aira. Sí, re. Y capaz lean solo esta, arre. No Nah, lean bueno. no sé, seleccionenlas bien, ¿viste? No, qué sé yo, hay que leer todo, ¿no? Y después uno se queda con con lo que le sirve y lo que no. Es que en esta novela, incluso lo que no hace sentido, también está, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo leemos? Porque uno puede encontrarse con las contradicciones que veíamos antes, ¿no? El chabón diciendo que es abstemio y después que toma alcohol, diciendo que viajó y después que si alguna vez viajó a Europa, diciendo que se suicidó y en la página siguiente, siguiendo con el relato, uno puede leer eso como Aira es un escritor medio banal, medio amateur, que hace un relato sin sentido. Uno también puede leer eso como al interior de la narración que se está construyendo, quien narra es un poeta, que no sabe narrar y que en un momento dice: viví mi historia como ficción, inventé mi historia. Entonces eso ya toma otro sentido. A mí lo que me parece es que en este texto en particular el final funciona en términos faretianos ¿Qué es Faretiano? de Ángel Fareta, un crítico, un pensador argentino, del cual no siempre estoy de acuerdo, pero me hace unas preguntas y algunas cosas que me llaman mucha atención y que muchas veces me gustan. Y que en este caso Fareta separa y divide símbolo de alegoría. Lo simbólico ¿Es el de cine o es otro? sobre cine, sobre arte en general. Y siento que en este caso se da un símbolo, porque el final se desprende del texto, de la primera historia que viene contando. Pero me pasa en muchos casos con Aira, por ejemplo, el cuento El Carrito es un cuento muy famoso de él. Te lo iba a pasar y la verdad que me olvidé. Es un cuento de 2 páginas, búsquenlo. El Carrito. Un tipo que va a un supermercado y se da cuenta que hay un carrito que se mueve solo, que pareciera tener vida propia. Y al final del cuento, él se acerca al carrito y el carrito le dice: yo soy el mal. Y así termina el texto. Eso me parece que entra dentro de la alegoría. Lo que dice Fareta de la alegoría, te lo voy a leer para no faltar a la verdad, es una abstracción personificada. O sea, una imagen, una representación no derivada de la primera historia, de aquello que se está contando o que se intenta contar. Es decir, un mero capricho del escritor que puede poner eso y puede poner cualquier otra cosa, y que lo que importa al fin y al cabo es que cada cual haga su interpretación y no está justificado con el texto. Esto de que yo soy el mal. Podría decir yo soy el mal, podría decir yo soy el bien, podría decir cualquier cosa. Y da lo mismo. Y lo que me pasa es que cuando leo las novelas de Aira, me pasa eso, que es... Y bueno, podría hacer esto, podría hacer cualquier cosa, no cambia. Es lo mismo. O sea, se le ocurrió, estaba escribiendo y dijo: pues sigo por acá. Y siguió por ahí. Pero eso no depende de lo que viene contando antes, ni de lo que quiere contar, ni de lo que quiere hacer significar en el texto. En este caso, en el llanto, sí funciona. Ahora, perdón, porque volvemos otra vez a algo que hemos discutido antes, que me parece clave para pensar la literatura. Me parece que aludís a las intenciones del autor, No, a las intenciones de un texto. del texto. Claro. Porque si Aira quiso o no, por ejemplo, hacer lo que hace en este texto. Si Aira realmente se planteó: che, quiero mezclar realidad y locura. Eso es lo que yo leo en el texto. Claro, pero No lo que intenta pero hacer lo que Aira. yo digo es: ¿importa si Aira se lo planteó? ¿No? Por eso.
Para mí no. Yo Entonces, digo lo que está en el texto. El texto, sí, yo en este caso, en el final, Sí. puede ser ese final y puede ser cualquier otro final. Sí. Cuando es el caso del llanto, que el final hace sentido con el resto del texto, por más que uno pueda tener diferentes interpretaciones y hacer un montón de lecturas, el final del texto surge de lo que se viene contando. Está en esa primera historia. Sí, a mí lo que me pasa con eso que decís es que para mí justamente esta novela de Aira no es solo el final el que le da sentido. Creo No, que es algo que se justamente. construye Tal cual. a lo largo de todo el texto, esto de mezclar realidad y realidad. Por ejemplo, yo creo que hay una serie de procedimientos con los cuales los mezcla, ¿no? La alucinación. Al principio, en la primera página, el televisor, viste que alucina con Rin Tin Tin. Sí. Rin Tin Tin, que es como una serie televisiva de un perro. Entonces, esos elementos que aparecen en la alucinación, después aparecen en la realidad. Un montón. Por ejemplo, el televisor encendido, que después nos enteramos que en su separación, gran parte de eso la pasó viendo el televisor. Que ve a su ex esposa con el japonés y los quintillizos por el televisor. Que está escribiendo un guión de televisión con la otra chica. Y que el perro, su propio perro se llama Rin Tin Tin. Y que el perro también, ¿viste cuando el perro está por entrar en crisis? Que dice, como que que intuía que algo malo iba a pasar y que él no lo podía entender, dice. Porque no había palabras y que ni ella ni él podían entender al perro que les quería decir algo malo que iba a pasar. Es lo mismo que pasa en la alucinación, donde Rin Tin Tin da vueltas para decirle algo a los militares y los militares no lo pueden entender. Y esa falla en el lenguaje es también la falla de toda relación que se rompe, ¿no? No poder entenderse con un otro, en este caso con su ex esposa. Entonces, todo el duelo también, porque en la alucinación del capítulo que ve el narrador, Rin Tin Tin lo que quiere anunciar es que alguien va a morir, un ser querido va a morir. Ahí hay un duelo potencial futuro, y en lo que cuenta el narrador en su relato hay un duelo por separarse de su ex esposa. O sea, una serie de elementos que aparecen en la primera alucinación se verifican después en la realidad, en lo que se presenta como realidad en lo que cuenta el narrador, ¿no? Ahí ya hay una mezcla. Después tenés el contraste con la historia. Esto que decías vos del primer ministro, la bomba del japonés, ¿cómo se la puso un primer ministro si en Argentina no hay ministro? El río, en un momento hay una escena en la que mira el río y dice, pará, no puede ser, en Buenos Aires no hay río. O no se puede ver desde acá. O la historia de Rin Tin Tin, ¿cómo puede ser que no le estén dando bola al perro si toda la historia justamente va de eso, de que le den bola al perro que es el protagonista de la serie? ¿Qué más? A ver. Bueno, la explicación y la locura. Todo esto, lo que estoy haciendo es hacer un recuento de cómo a lo largo de toda la novela hay una serie de procedimientos que tienden a mezclar realidad y realidad. No sé si él se lo propuso, pero lo que le salió es una novela coherente en ese sentido, incoherente quizás en la trama, pero muy coherente en esos procedimientos. Y lo que me parece muy interesante es esto de la relación entre la explicación y la locura, ¿no? La locura aparece una y otra vez, ¿no? La locura del narrador, que no sabe lo que es real y lo que no. Y también hay algo de, como cierta, no sé si vos coincidís, pero una cierta identificación entre lector y narrador. En un momento dice, cómo narrar lo incomprensible, dice, ¿no? Quiero empezar el relato con algo incomprensible. Y hay algo de que nos pasa a nosotros como lectores lo que le pasa a él. Confundirnos, no sabemos qué de lo que cuenta es real y qué no. Como le pasa a él con su propia historia. Entonces, tenemos la locura de él, tenemos la locura de... El delirio de la mujer esta con la que hacía el guión, que en el momento de la bomba le salta un pez y le muerde la teta. Sí. Y a partir de ahí, esa es otra línea de fuga en la trama, ¿no? A partir de ahí, como que tiene un delirio estable, está como en un coma estable. Tenemos la locura de Claudia, cuando esto de empezar a vivir, que él lo lee como una locura, ¿no? ¿Cómo empezar a vivir si ya empezaste a vivir hace años? Tenemos la locura de la crisis de Rin Tin Tin. La locura como elemento aparece en muchos personajes, ¿no? Y a la locura se le añade, a esto de narrar lo incomprensible, se le añade el propósito contrario, que es explicar lo incomprensible. Y ahí me parece que el ejemplo más claro es el del ruido, ¿viste? Con el arbolito de Navidad. Sí. Una gran escena esa para mí, en la que él está escuchando un ruido, ¿no?
que al principio no entiende de dónde viene, no sabe bien qué es, le molesta, le fastidia, y después cuando encuentra que ese ruido responde a un arbolito de Navidad y que las hojas están cayendo, es decir, cuando encuentra una causa para eso, se tranquiliza. El problema es que esa explicación es parcial. Hay un resto que se mantiene inasible para esa explicación, que es la causa de por qué caen las hojas. Entonces, esa es una lógica que se repite a mi entender a lo largo de todo el texto. Aparece algo incomprensible, algo que no puede ser real, algo imposible, una explicación, y la revelación de que esa explicación es parcial, es insuficiente. Pero por eso yo te digo que en este caso, en El llanto, el final y toda la novela está concentrado y tiene una misma lógica. Se da una lógica, hay una simbología, todo, o sea, lo que uno puede interpretar viene de toda la historia que se está contando. Sí. En otros casos, como El carrito, lean El carrito, son 2 páginas. El final viene del azar, de un capricho del autor o de lo que sea, ¿entendés? Es que, bueno. Y me acuerdo una cosa que contó Coan cuando daba la clase, que en un momento se lo cruzó a Aira en el, creo que es el Café Aquiles, puede ser, ahí en Flores, donde el chabón va a escribir. Y dice que Aira está escribiendo una novela y dice, ¿y de qué se trata? Y Aira le empezó a contar y dice, no, y después va a pasar esto. Y Aira le dice, cualquier verdura. Creo que eso es como eso es un poco Aira. Cualquier sí, verdura, pero de vuelta. No en este caso. Pero no. Lo que no sé si en este caso el sentido de la novela fue planeado, no porque me interese la intención, ¿entendés? No por eso, sino porque fue mero ojete, no importa si fue ojete o no. En este caso funcionó. Pero a mí lo que me interesa, perdón que vuelva a lo mismo, ¿no? ¿Cómo fue que dijo verdura? Cualquier verdura. Cualquier verdura es la trama. Para mí, ¿no? Esto es una lectura personal que hago yo. En la trama hay verduras y hay falopas. Pero la trama importa. Obvio que importa, sí, obvio. Pero lo que hace muy interesante, al menos en mis lecturas de Aira, es justamente esa división entre la trama, que es falopa, y hasta que a veces no tiene sentido, escenas que no se conectan entre sí, y un texto tan finamente construido. En este caso, sí. En este caso, sí. Sí. Para mí, eso hace por eso, de para Aira mí, un en este caso no es cualquier brillante. verdura lo que pasa. Justamente. Pero un poco sí es cualquier verdura. Lo que pasa es cualquier verdura, boludo. Sí. Rin Tin Tin, una serie televisiva. Alucina una serie televisiva. Un japonés pone una bomba en un restaurante. Su esposa lo deja por un japonés al que no lo entiende. A una mina le salta un pez en la teta y son todas la pone escenas loca. delirantes. El chabón conectadas. se obsesiona con las flores y le empieza a llevar flores a la mina que está. Después alucina que un arbolito de Navidad está cayendo. Habla con animales. Sí, los animales hablan. Los animales hablan, que eso es buenísimo. Sí, es delirante, es delirante. Todo eso es falopa, boludo, ¿no? Sí, 100%. A nivel de la trama, o sea. Pero después esa falopa hace un sentido, se le puede hacer un sentido a esa falopa. Sí. Cuando uno lee el texto completo. Sí. Por estas cosas que elegimos antes. Sí. Que en todo tiempo está hablando de la ficción, de la realidad, de la pesadilla, de los sueños. Dice, me encuentro en el mundo del detalle, es decir, en el de la ficción. En la ficción, por eso da tantos todo detalles. Eso es hermoso. Tantas ¿Podemos leer escenas? una página de él? No sé si es muy... Si ¿En da qué para el página está podcast. eso? No sé. Bueno, dale. Se llora por el relato, por el pasado, lo que pasó. No hay nada más real de lo que parece una pesadilla, eso ya la dije. El mundo de la ficción es el detalle, ¿no? Por eso te digo que en este caso, al tratarse un poco de que si hay una trama o un plot, si querés, es de que un chabón llora y medio que no sabe por qué llora. En eso lo conecta con Saer un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Que la trama... con Saer a mí me pasa que no sé, o sea, glosa. ¿Cuál es la trama de glosa? 2 chabones hablando durante unas cuadras. La trama no tiene nada interesante en realidad. En Aira, la trama central, en este caso, un chabón que llora y intenta darle sentido. La trama me parece secundaria, otra modalidad igual, ¿no? Sí, no, nada que ver. Pero eso me parece que los une de que lo que sostiene a sus novelas es el texto, para mi gusto. Cómo lo escriben,
las frases. Perdón que te interrumpí. Sí, pero a mí no me pasa tanto eso con Aira, sí con Saber. Con Aira, como él es lo que está en todo momento es contando cosas, lo que cuenta es importante también porque no deja de contar cosas en todo momento. Saber, capaz que está 180 páginas hablando de una fiesta a la que no fueron los dos personajes, ¿no? Sí, de cómo suben un escalón. Y esto que vos decías, de que para vos se nota en su escritura que él es un lector de poesía. Sí. ¿Dónde lo ves eso? Porque yo lo que veo es... siempre se describió la escritura de Aira, de César Arya Stark, como una fuga hacia adelante. Y yo, por lo menos, yo no soy un gran lector de poesía, pero si hay algo que no busco en una poesía es una fuga hacia adelante, sino una vuelta en sí mismo, de agarrar un texto y quedarme en un verso, en dos versos, en una palabra, en dos palabras. En Aira yo lo que veo es que vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, y después en algunos textos, como es el caso del llanto, uno después toma el texto entero y encuentra sentidos, encuentra simbología. Pero en otros no encuentro la relación con la poesía. Bueno, yo creo que esto de que Aira es una fuga hacia adelante me parece una subestimación de que hacen de Aira, no tuya, ¿no? No, es una descripción. Claro, en general. ¿Vos qué leíste de Aira? Y hasta leí El llanto y Sí. Emma la cautiva. Capaz que leíste dos textos en donde no ocurre eso. Bueno, sí, bueno. Pero nada, lo que yo leí de Aira, bueno, habrá que ver qué toma cada uno también. Al menos en esta novela, que Sí. es la que nos convoca hoy, me parece que hay mucho más que eso. De vuelta, perdón, que insista con lo mismo, pero yo creo que no es mentira. Él mismo intenta subestimarse para bajarse del pedestal del escritor solemne y todo eso. Se baja el precio, entonces dicen, yo no corrijo, juego, me chupa un huevo, y yo no se lo creo. Vamos a leer un poquito, menos de una página leamos, a ver, ¿cómo arranca? El pensamiento es un continuo que no se detiene jamás, salvo cuando estoy soñando y otro piensa por mí. Entonces me transformo en el otro, alterno en mis equívocos, no puedo vivir, el pensamiento no me ayuda, se acumula sobre mí como una torre, ondula, toma la forma de mi vida, me arrastra la noche de la realidad como una bajamar, y allí está justamente lo que yo más temía. Cada sueño es un temor nuevo, agujereando la vida en cualquier parte, al azar, un pequeño relato sin dimensiones, puro tiempo. Es el espesor de un miedo que me asalta y me impide dormir. Para mí eso, ahí hay poesía. Eso está laburado. Para mí eso está recontra trabajado, para mí eso es recontra poético. Y acá, ¿qué nos cuenta? Está llorando. La magia de esto es cómo lo cuenta. Por eso para mí vuelvo al sabotaje. Sí, dale. La poesía no es el cómo no es solo lo poético. En la narrativa está esa dimensión de cómo se cuenta. Por eso hay un millón de narrativas distintas. Obvio, yo no encuentro ahí la poética. Yo, una vez más. Yo donde encuentro en la poética es en la metáfora, en la opacidad, en el laburo con el ritmo. Sí, me parece que eso, la construcción del texto, me parece poética sin ser poesía, ¿no? Por eso no me llamó la atención, pero al mismo tiempo lo comprendí perfectamente, que él sea más lector de poesía que de narrativa. Porque me parece que sus textos se construyen un poco sobre esa base, al menos lo que yo leí, ¿no? Y les quiero leer la escena la página 50. De vuelta, oscilando entre el chiste y la maravilla. Esto lo decías Cohen también, ¿te acordás de que Aira está siempre al borde entre que sea una pelotudez y que sea algo fantástico, deslumbrante? Como las vanguardias. Como las vanguardias. Eso es muy de las vanguardias. Sí. Como Stuart. ¿Cómo estuvo? Bueno. Cuando había apagado el televisor, podía ver en el vidrio oscuro de la pantalla, como en un espejo, toda la sala, y conmigo en el centro, y era más aterrorizante, aunque se habría dicho más tranquilizador. ¿Qué era eso? Parecía uno de esos misterios que no llegan a aclararse nunca. Hasta que se aclaró. De vuelta, ¿no? Esto de la explicación. No era tan difícil. En la sala, justamente a mi espalda, tenía un arbolito. Un bellísimo arbolito chino de pequeñas hojas.
De pronto, sin explicación, esto sí, sin explicación, había empezado a perder las hojas. Se ponían amarillas y caían, y al tocar el suelo producían ese ruido. Al fin ese pequeño ruido seco se me había hecho familiar y reconfortante como un acontecimiento hogareño. Había una felicidad muy tonta que asomaba para quedarse, la de haberme explicado la causa de esos ruiditos, pero también había una inquietud, la de saber vivo a ese árbol. Bueno, esto para graficar lo que decía antes, ¿no? La oscilación entre algo inexplicable, la explicación que parece calmar y de vuelta el resto que se sostiene como inexplicable, ¿no? Todo el texto para mí se puede leer según esa lógica. Bueno, eso, para mí, no sé cómo cerrarías vos, Fipo, ¿no querés decir algo más? Sí, me habían quedado algunas cosas Adelante, anotadas, vamos con eso. pero no sé si hacen... Sí, hacen. No sé si Sí, hacen vamos. a la cuestión. Sí, volver a esto, para mí... Igual fuera de joda, ¿querés lo que...? No, son apuntes. Para mí sí es esto de a veces subestimar la trama, que pase a estar en un segundo plano, en una narrativa, por ser esto de las vanguardias, ¿no? A mí hay algo de esa posición que me hace un poco de ruido. Como si la trama no importase, como si estuviese todo, absolutamente todo en el lenguaje, y la trama fuese solamente un decorado, y a veces ni eso. Y para mí es muy potente la trama y lo que se cuenta. Yo creo que a veces desde la academia se subestima eso, lo que se cuenta. No pasa con Saer. Con Saer importa mucho lo que cuenta también, además de cómo lo cuenta, que el cómo lo cuenta en Saer es fantástico. Pero para mí Saer es el paradigma de eso que decís. ¿De que no importa lo que cuenta? Sí. Para mí en algún punto se va al carajo, en la mayor ponele. Lo que cuenta lo puede resumir en 15 líneas, tranquilamente. Y sin embargo te gusta mucho ese cuento. Ese sí. Pero si querés Saer es algo experimental que a mí me gusta. Por eso algunas vanguardias, ¿viste? Sí, hay algunas que terminás cayendo porque no sé si Saer es vanguardia 100%, pero hay algunas cosas, es experimental o si querés renovador de alguna manera. Bueno, en el limonero real hay toda una página que está con puntitos suspensivos. Hay alguien ahogándose, puntitos suspensivos y una página en blanco. Bueno. Buenísimo. Pero sí importa lo que cuenta Saer en muchos casos, o lo que leí yo por lo menos, sí. A mí esto de que en la narrativa, la trama, no tiene que importar, yo creo que para eso escribí poesía. Y quizás a César Aira no le da el piné para escribir poesía. Quizás, no sé. Qué fuerte. Pero por eso te decía antes. Justamente con Aira, no es el caso de Saer. En Aira importa mucho la trama. Importa mucho porque hace al contraste entre la ligereza, el juego, el vuelo, la improvisación y la obsesión de la frase. Para mí. Esto es muy personal, igual, como... qué sé yo, qué le gusta a cada uno. A mí lo que me fascina de Aira es ese contraste entre que me esté contando una pelotudez tan grande, que parezca tan ligero, tan banal, tan superficial. Que lo parezca que o que sea. Que parezca, para mí. Bien. Entonces, ojo, porque son cosas distintas. Una cosa es que parezca banal. Sí. Otras cosas que sea banal. Es que por eso vuelvo al sabotaje. Es banal. Claro, el cuento del carrito, yo uso el ejemplo del carrito, pero en muchas de sus novelas ocurre lo mismo. El cuento del carrito me parece paradigmático porque es algo cortito, que lo podemos leer en 2 segundos y lo debatimos. Pero en muchos casos lo que se cuenta no es que parece banal, es banal. Claro, bueno, pero por eso No elegimos importa. El llanto y no elegimos El carrito. Tal cual. El llanto me parece una gran novela. Por eso. Lean El llanto, empiece por ahí. Lean El llanto. Y quiero decir algo, que volvemos a las posiciones de lectura, ¿no? ¿Cómo leemos un texto? Porque de vuelta, para mí es la clave de toda la literatura. A Aira se le puede leer como alguien que escribe pavadas, boludeces, alguien que simplemente juega, bueno. Sí. o que no, hay muchas, por eso Aira divide aguas, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, Aira no me gusta, me parece una mierda, y está bien, es válido, pero también se lo puede leer de otra manera, como dice, che, acá hay algo, parece que no, el sabotaje, parece que no, pero si lo desmenuzás, hay algo. En El llanto seguramente. En El llanto seguro que sí. También puede haber gente que te diga, no, en El llanto tampoco, Fipo. Están hablando de tetas, del japonés, de bomba, de flores. Es una pelotudez. También hay gente que te lo puede decir. Obvio.
Eso. Sí, capaz lo que le juega en contra a Aira es el lugar central que ocupa en el canon de la literatura argentina. Que hace él se 30 corre años. todo el tiempo igual, ¿eh? Sí, se corre, pero bueno, lo ocupa. Es el escritor. Lo ocupan. Sí, lo quizás ponen ahí. ocupan. La academia, la crítica, andá a saber qué. Lo ubican a él en el lugar central de la literatura argentina durante los últimos 30 años. Lo proponen siempre para el Nobel. Sí. Y al ser un escritor vanguardista, por más que él diga que a veces que no, la centralidad y la vanguardia para mí no se llevan Chocan. muy bien. Ahí Chocan. también está la división. Aira es un escritor dividido en todos esos sentidos. Entre trama y texto, entre solemnidad y juego, entre vanguardia y tradición, entre poesía y narrativa. Es un escritor del caos, de la mezcla para mí. Bien. Vamos a cerrar porque Sí. siento que nos queda poco tiempo de Adelante. batería o algo por el estilo. ¿Qué querés opinar de... Decime unas últimas palabras de César Aira. Lo que acabo de decir. Ok. Cortame Retrocedé, esto, claro, apretar la J retrocedes. que va 20 segundos para atrás. 3 veces la Porque J. no me va a salir mejor. Muy bien. A mí César Aira me parece en iguales medidas brillante y un estafador. Hermoso. Me molesta un poco el lugar en donde se lo Podría puso. titularse así este capítulo. César Aira, El deslumbramiento y la estafa, algo por el estilo. o puede ser el gran estafador entre preguntas para el Byte. El y gran baiteemos. buen Para el baite. clickbait. El próximo... O más directo, un estafador. un reverendo hijo de puta. César Aria Stark. Para que las groupies de Aira los insulten sin Para que escuchar no el capítulo. maten, que se vayan a la mierda. No, fuera de joda. Si van a leer a César Aira, empiecen por El Llanto porque es una gran novela. ¿Sabes que me quedé con...? Me gustaría preguntarle a Coman por qué eligió El Llanto para darle... Porque es una gran novela. Pero cuando le preguntan en las entrevistas no nombra El ¿No lo Llanto. nombra? No. Mira. Capaz que se la guarda para las clases. Sí, No sabe. me gustaría preguntarse. Bueno, el próximo texto creo que lo elijo yo, pero no estoy seguro. Sí, lo elegís vos, pero no... No estoy seguro. ¿Querés Estoy entre dar dos. Capaz que lo hacemos, le preguntamos en las redes qué prefieren. ¿Te parece? Ponemos un par de Me opciones. gusta. Así Así... no es solo de nuestro. De una, me gusta, buena idea. Estamos acá en Estudio Monk. Gracias una vez más a Iván, a Charlie, a Carola. La puesta en escena, Manuel 10. Yo soy Facundo Fipo Piperno. Esto fue El Silenciero. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gracias por sintonizarnos. Síganos, toda la bola. Sí, las redes van creciendo. Comenten en YouTube. Comenten en YouTube, sí. ¿Qué opinan sobre Aira, sobre El Llanto? ¿Qué interpretación hacen ustedes? ¿César Aira es un hijo de puta? Quizás sí, quizás sí. ¿Está bien? Bueno, loco, nos vemos la próxima. Abrazo. Chao, loco.